Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 3 de Planificador de Bodas. Este es un caos basados en el libro. ¿Acaso no me escuchaste? La boda de los chicos debe de ser grandiosa. Quiero invitar a viejos amigos para que asistan. En cuanto a la familia, 600 son muy pocos. Solo de mi lado habrán 500 personas de todos modos. Noé supo que debió haber confiado en su propia corazonada. Se llevó las manos a las sienes y las apretó con fuerza, pensando en una solución porque el trabajo parecía haber pasado de ser tranquilo a parecer como si alguien le hubiera tirado clavos por el camino. Pero no podía hablar de eso justo en ese momento. Tenía que ver cómo resolvería la situación. ¿Cómo lo harás? No voy a reducir el número de mis invitados. Calmémonos primero. Encontraré rápidamente una solución y te informaré pronto. El hotel en sí tiene una sección de jardín. Si se abre esa sección, debería poder acomodar a más invitados respetando el estilo de cóctel. Pero no me gusta ese jardín y lo mismo ocurre con los cócteles. ¿Podría ser solo la mesa china? Nuea no respondió. Quería gritar porque si el número de invitados fuera 600, cambiar a la mesa china ya sería un problema, pero podría hacerse. Pero poder recibir a 1200 invitados con solo la mesa china sería todo un problema. Mamá, mamá, ¿a quién llamaste de mi teléfono? De repente la voz de la novia llegó a través del teléfono, haciendo que su corazón se acelere aún más. Non Jiwa, ¿por qué solo hay 600 invitados? Te dije que ese número no era suficiente. Mamá, estos 600 son los que decidió Pinlon. No quiero tener problemas. Además, ya habíamos hablado sobre que limitaremos la cantidad de invitados, amigos tuyos que yo ni siquiera conozco. Jiwa, ¿cómo puedes decir algo así? Una boda es algo que se hace una vez en la vida. Esta vez, el sonido de la madre y la hija discutiendo llegó a través del teléfono. Nanua estuvo a punto de levantar sus manos para morder sus uñas. Por una parte quería que Jiwa ganara, pero también quería saber el resultado del debate. Kunoea lamentó todo esto. Quiero hablar con mi madre. Y entonces la novia cortó la llamada mientras Noea se quedaba con la boca abierta, porque eso significaba que no había podido escuchar la conclusión de aquello. Noea bajó lentamente el auricular. Quería acostarse y olvidarse del estrés, pero tomaba muy en serio su trabajo. No era hora de dormir, así que hizo una llamada. ¿Por qué no contesta el teléfono? El novio no contestó el teléfono. Noea luego se apresuró a agarrar la bolsa y decirle a su colega rápidamente: Jai, voy a salir. ¿A dónde vas, Noea? Tengo que ir a resolver un problema de Jai. El evento de Kunlun que habíamos planeado para 600 invitados ahora es de 1200. ¿Qué? Gritó incluso la persona que era más experimentada, volviéndose para mirar a Noea. Él asintió vigorosamente de una manera tensa. La madre de la novia llamó hace un momento para decir que 600 invitados no son suficientes, tan solo son 500 de su parte. Jai cree que tendré que armar un ramo de flores alrededor de mi cuello. Además, acabo de hacer un depósito en el hotel la semana pasada. Sí, la semana pasada, cuando me llamó Cylon, así que ahora tengo que ir a su oficina a hablar con él. Oye, cálmate, espera que él te regrese la llamada. Cuando Jan-in dijo eso, Noea se calmó un poco, respiró profundo y empujó su silla para dejarse caer con fuerza en ella, pero aún así, Noea decidió que lo llamaría hasta que le respondiera. Habían pasado 3 días sin ni una llamada telefónica de los futuros novios. 3 días que tuvo que sentarse y morderse las uñas para aliviar el estrés de aumentar la cantidad de invitados. Nanua estaba intentando encontrar una salida para poder tener esa cantidad de invitados. Se añadió la zona del jardín a pesar de que el clima durante ese periodo era tan caluroso que era probable que ningún invitado quisiera estar en el hermoso jardín.